La tarde se deslizaba suavemente sobre Córdoba, mientras el aroma de los patios andaluces llenaba el aire. Era un día cualquiera, pero para mí, era un momento de decisiones ocultas y sentimientos reprimidos. Mi sobrino Javier había llegado a casa con una expresión de frustración en su rostro. Los exámenes se acercaban y su carga parecía más pesada que nunca. La familia siempre había sido un pilar en mi vida, pero en ese instante me sentí atrapada entre el deber y una conexión que comenzaba a florecer. Mientras preparaba café en la cocina, recordé cómo solía ayudar a Javier con sus tareas cuando era más pequeño. Ahora, a sus 22 años, las cosas habían cambiado. Su mirada buscaba respuestas que yo no estaba segura de poder darle. Tía, comenzó con voz temblorosa, no sé si voy a pasar este curso. Las palabras resonaban en mis oídos como un eco lejano de mis propias inseguridades. El matrimonio con Carlos se había vuelto una rutina monótona y gris. Las discusiones eran frecuentes y las risas escasas. A menudo me encontraba pensando en lo que había sido nuestra relación al principio, los días llenos de amor y promesas parecían tan lejanos ahora. Mientras miraba a Javier, comprendí que él representaba una chispa de vida que me faltaba. ¿Por qué no vienes a estudiar aquí? Puedo ayudarte, le sugerí sin pensar demasiado. La idea de compartir esos momentos me llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Él asintió con gratitud y pronto nos encontramos rodeados de libros y apuntes en la mesa del comedor. Los días pasaron entre risas nerviosas y miradas cómplices mientras revisábamos sus notas. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarle un libro o al señalar algo en su cuaderno, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Era un sentimiento extraño, casi prohibido, pero no podía evitarlo. La tensión crecía entre nosotros como si fuera un secreto compartido que nadie más podía entender. Una noche, durante una cena familiar en casa de mis padres, un viejo amigo apareció inesperadamente, Miguel. Había sido parte importante de mi juventud, su sonrisa era familiar y reconfortante. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras recordábamos viejos tiempos. Sin embargo, cada vez que reía o me miraba con complicidad, sentía que algo dentro de mí se retorcía. Javier observaba desde la mesa contigua con una expresión confusa. No sabía si debía sentirse celoso o simplemente intrigado por la conexión entre Miguel y yo. Cuando la cena terminó y todos comenzaron a retirarse al salón para tomar café, noté cómo Javier se acercó lentamente. «Tía», dijo con voz baja, «¿estás bien? Pareces diferente». Sus palabras fueron como un golpe suave pero firme. Esa preocupación genuina me hizo reflexionar sobre lo que realmente estaba sintiendo. «Es solo nostalgia», respondí tratando de restarle importancia mientras sonreía forzadamente. Pero la verdad era más compleja, cada risa compartida con Miguel era como un recordatorio del amor perdido en mi propio hogar. Después de esa noche, las sesiones de estudio con Javier se volvieron más frecuentes e intensas. Nos encontrábamos en el café del barrio donde solíamos ir juntos cuando él era niño. El bullicio del lugar era acogedor y nostálgico al mismo tiempo. A veces hablábamos sobre sus proyectos universitarios, otras veces simplemente disfrutábamos del silencio compartido. Un día, mientras revisábamos unos apuntes sobre literatura española, su pasión, él dejó caer su bolígrafo y lo recogí por inercia. Al hacerlo, nuestras manos se encontraron por un instante prolongado. Esa fracción de segundo fue suficiente para encender algo dentro de mí que creía extinguido. «Javier», murmuré antes de darme cuenta del peligro implícito en esas palabras. Él levantó la vista hacia mí con curiosidad e incertidumbre reflejadas en sus ojos oscuros. «Tía», dijo lentamente, «a veces siento que hay algo más entre nosotros». El aire se volvió pesado. Esas palabras resonaron como campanas lejanas anunciando el comienzo de algo prohibido e inevitable. Mi corazón latía desbocado ante la revelación inesperada. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era posible que él también sintiera esa atracción? Me encontraba atrapada entre mi deber como tía y las emociones emergentes que amenazaban con desbordarse. A medida que pasaban los días, mi matrimonio continuaba deteriorándose sin remedio. Carlos apenas estaba presente emocionalmente y cada discusión solo aumentaba la distancia entre nosotros. Las noches solitarias eran cada vez más comunes y Javier se convirtió en una luz brillante en medio de esa oscuridad.
Una tarde decidimos salir a pasear por la Plaza de la Corredera durante uno de los festivales locales. El ambiente vibrante estaba lleno de música flamenca y risas contagiosas. Mientras caminábamos juntos entre los puestos coloridos llenos de tapas tradicionales, sentí como Javier tomaba mi mano discretamente al cruzar la calle. La calidez del contacto me hizo dudar aún más sobre lo correcto o incorrecto en esta situación. Mis pensamientos estaban divididos entre el amor familiar y un deseo creciente por algo más profundo e inalcanzable. ¿Tú crees que esto es normal?, pregunté finalmente mientras nos sentábamos a disfrutar unas raciones de salmorejo fresco bajo el cálido sol cordobés. No lo sé, respondió él mirando hacia otro lado como si estuviera buscando respuestas en los adoquines desgastados bajo nuestros pies. Pero tampoco puedo ignorarlo. El peso del momento me abrumó, sabía que esta situación podría tener consecuencias devastadoras para ambos si continuábamos por este camino incierto. Sin embargo, cada vez que miraba a Javier sentía como ese deseo crecía sin control dentro mío. Al regresar a casa esa noche después del festival, comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser la tía ejemplar dedicada a su familia, y otro donde mis deseos personales empezaban a tomar forma junto a alguien cuya vida apenas comenzaba a florecer frente a mí. Las luces parpadeantes del patio iluminaban mi camino hacia adentro mientras cerraba la puerta tras mí. Sabía que debía enfrentar esta nueva realidad antes o después, porque ya nada sería igual después de ese día. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las persianas, creando un juego de luces y sombras en la habitación. Me desperté con una mezcla de emociones que aún no sabía cómo manejar. La idea de ayudar a mi sobrino, Álvaro, con sus estudios me había llenado de un propósito renovado, pero la atracción que comenzaba a florecer entre nosotros me inquietaba. Cada vez que pensaba en él, una oleada de confusión me invadía. Decidí preparar un café antes de enfrentar el día. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mi esposo apareció, todavía con cara de sueño. Su mirada crítica no tardó en posarse sobre mí. ¿Vas a estar todo el día en casa?, preguntó con tono acusador. Hoy tengo que ayudar a Álvaro con su trabajo, respondí, intentando mantener la calma. Él frunció el ceño y se sirvió un vaso de agua. La tensión entre nosotros era palpable. Mi matrimonio se desmoronaba y él parecía más preocupado por su orgullo que por nuestra relación. Después de un breve desayuno, salí rumbo a casa de Álvaro. El trayecto por las calles empedradas de Córdoba era un recorrido familiar que me traía recuerdos de mi infancia. Los patios andaluces adornados con flores eran testigos silenciosos de mis pensamientos confusos. Al llegar, Álvaro me recibió con una sonrisa amplia que iluminó su rostro juvenil. Era difícil no notar cómo su energía contrastaba con la monotonía de mi vida diaria. «Tía, gracias por venir», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. «No sé qué haría sin tu ayuda». Nos sentamos en su escritorio, rodeados por libros y papeles desordenados. La primera hora transcurrió entre explicaciones y risas nerviosas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa parecía encenderse en el aire. «Creo que tengo más capacidad para aprender si lo hacemos juntos», comentó él mientras pasaba las hojas del libro. «Claro», respondí sin poder evitar sonreír. «A veces es más fácil compartir ideas». A medida que avanzábamos en las lecciones, descubrimos intereses comunes, ambos amábamos la literatura y disfrutábamos del arte local. Esta conexión inesperada comenzó a crear un puente entre nuestras vidas tan diferentes. De repente Álvaro mencionó algo sobre un viejo amigo mío del pasado. Su nombre resonó como un eco olvidado en mi mente. ¿Conoces a Javier?, pregunté sorprendida. Sí, me contó algunas historias sobre ti. Dijo que eras muy buena en matemáticas, dijo Álvaro riendo. No sé si creerle del todo. La risa compartida nos hizo sentir más cercanos, era como si los años y las diferencias se desvanecieran momentáneamente. Pero esa conexión también trajo consigo una ola de culpa. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera lo bien que me sentía aquí? A medida que transcurrían las horas, la atmósfera se volvía más densa y cargada de emociones no expresadas. En medio de una explicación sobre álgebra, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo libro sobre la mesa.
Esa pequeña chispa fue suficiente para hacerme temblar internamente. En ese instante crucial, decidí romper el silencio incómodo. Álvaro, ¿alguna vez has sentido que hay algo más allá entre dos personas? ¿Algo especial? Su mirada se intensificó, podía ver cómo procesaba mis palabras. A veces creo que hay conexiones inexplicables, respondió finalmente. Como si hubiera algo más profundo entre nosotros, ¿no crees? El aire se volvió pesado y cargado de tensión emocional. Ambos entendíamos lo que estaba implícito en nuestras palabras, pero no nos atrevíamos a decirlo abiertamente. La tarde pasó rápidamente mientras continuábamos trabajando juntos. Cada risa compartida era como una cuerda atada fuertemente alrededor de nuestros corazones. Era inevitable sentir cómo esa atracción crecía entre nosotros como una planta silvestre buscando luz. Cuando llegó el momento de despedirnos, mis pensamientos estaban nublados por lo ocurrido durante el día. Antes de salir por la puerta, Álvaro me detuvo suavemente al tomarme del brazo. «Tía, ¿podemos hablar un momento?» Su mirada era intensa y sincera. Todo lo demás desapareció mientras nos quedamos allí parados en el umbral entre sus sueños y los míos. Sin pensarlo dos veces respondí. «Claro, ¿qué sucede?» Él dio un paso hacia mí, podía sentir su aliento cerca del mío mientras hablaba. «No sé cómo explicarlo, pero siento algo diferente contigo. Algo real». Mis latidos resonaban en mis oídos mientras esas palabras flotaban entre nosotros como una promesa inconfesable. Antes de darme cuenta completamente del significado detrás de sus palabras, él inclinó su cabeza hacia mí y nos besamos. El mundo exterior dejó de existir por completo, solo éramos nosotros dos atrapados en ese momento prohibido e intenso lleno de anhelos reprimidos y deseos ocultos. Al separarnos bruscamente debido al impacto emocional del beso compartido, ambos retrocedimos como si hubiéramos tocado fuego vivo. La realidad regresó rápidamente, sabía que había cruzado una línea peligrosa e irreversible. Con los ojos llenos de confusión y miedo al mismo tiempo murmuré. «Esto no debería haber pasado». Álvaro asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban tanto deseo como incertidumbre. «Lo sé, pero no puedo evitarlo». Me di cuenta entonces del caos emocional dentro mío, atrapada entre mi deber familiar y esta nueva conexión inesperada con alguien tan joven e inocente frente a mí. Mientras salía apresuradamente por la puerta sin mirar atrás, comprendí que nada volvería a ser igual después de ese beso robado. Había abierto una puerta hacia lo desconocido sin saber qué consecuencias traería consigo esta elección impulsiva. Regresé a casa sintiéndome dividida, parte mía anhelando esa conexión prohibida con Álvaro y otra parte aterrorizada por lo que esto significaría para mi vida familiar ya tambaleante. La cena fue silenciosa, las palabras eran escasas mientras miraba sin ver lo que tenía frente a mí, un hogar vacío donde alguna vez hubo amor sincero pero ahora solo quedaban ecos distantes. Esa noche no pude dormir pensando en lo sucedido. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro iluminado por esa sonrisa contagiosa y sentía como su mano tocaba suavemente la mía. El dilema se cernía sobre mí como una sombra espesa. ¿Podría seguir adelante ignorando esos sentimientos? O tal vez sería mejor enfrentar esta nueva realidad aunque fuera dolorosa. Las decisiones nunca son fáciles cuando involucran corazones rotos y secretos ocultos bajo capas invisibles del tiempo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de una manera que me resultaba casi irreal. A pesar de la calidez del día, un frío interno me envolvía. La imagen de Álvaro y el beso que compartimos seguían danzando en mi mente como un eco persistente. La culpa se asentó en mi pecho como una piedra pesada, sabía que había cruzado una línea que no debería haber tocado. Mientras preparaba el desayuno, la rutina habitual parecía más pesada. Mi esposo, Carlos, entró a la cocina con su habitual indiferencia. «¿Qué hay para desayunar?», preguntó sin mirarme a los ojos. La conversación se había reducido a meras formalidades, un reflejo de nuestro matrimonio en declive. «Unas tostadas y café», respondí con voz apagada. Mientras servía el café, mi mente vagaba hacia Álvaro y las horas que pasábamos juntos estudiando y riendo. Esa conexión profunda crecía cada vez que nos veíamos, desdibujando las líneas entre lo correcto y lo prohibido.
Al finalizar el desayuno, Carlos se despidió con un gesto ausente, como si yo fuera solo una sombra en su vida. El silencio en casa se volvió ensordecedor. Decidí salir a dar un paseo por Córdoba para despejarme. Las calles estaban llenas de vida, el bullicio del mercado me envolvió con sus colores y aromas vibrantes. Sin embargo, nada de eso podía aliviar mi inquietud. Me encontré en un pequeño café donde solíamos ir con Álvaro para estudiar. Pedí un café solo y traté de concentrarme en mis pensamientos, pero cada sorbo me recordaba su risa contagiosa y su mirada intensa. En ese momento decidí enviarle un mensaje: ¿te gustaría estudiar esta tarde? Hay algo importante de lo que quiero hablar. La respuesta llegó rápidamente: claro, ¿a qué hora? El resto del día pasó lentamente mientras esperaba la tarde con ansias y temor a partes iguales. A medida que se acercaba la hora del encuentro, mi corazón latía más rápido, sabía que estábamos al borde de algo grande e incierto. Cuando llegué al parque donde nos habíamos citado, el aire estaba impregnado del aroma a flores frescas y tierra húmeda. Álvaro llegó poco después, su sonrisa iluminó el lugar como si todo lo demás desapareciera. Nos sentamos en una banca apartada y comenzamos a hablar sobre sus estudios. Pero pronto la conversación tomó otro giro. ¿Te has dado cuenta de lo bien que nos entendemos?, preguntó Álvaro con una mirada intensa que me hizo sentir vulnerable. No podía evitarlo, nuestras manos se encontraron sobre la mesa sin pensarlo dos veces. Sí, es raro, respondí mientras miraba nuestras manos entrelazadas. Creo que esto va más allá de solo amistad, continuó él, acercándose un poco más hacia mí. La tensión aumentó entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un roce suave pero lleno de promesas no dichas. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio, las repercusiones familiares. Solo existíamos nosotros dos. Pero cuando nos separamos ligeramente, la realidad regresó como un balde de agua fría. Sabía que esto complicaría aún más nuestra situación ya frágil. No deberíamos hacer esto, murmuré mientras apartaba la mirada. ¿Por qué no? Hay algo especial entre nosotros, insistió Álvaro mientras buscaba mis ojos nuevamente. El dilema moral comenzó a asfixiarme, cada palabra parecía pesar más que antes. ¿Era posible abrirme a este nuevo sentimiento sin destruir todo lo que había construido? Decidimos dejarlo ahí por esa tarde. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban alrededor de nuestra conversación y aquel beso robado en el parque. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Marta, una amiga del trabajo que siempre había sido muy comprensiva conmigo. Hola Ana, tengo una oferta laboral para ti, dijo con entusiasmo al otro lado de la línea. ¿De qué se trata?, pregunté intrigada pero también cautelosa por lo repentino del asunto. Tengo un proyecto nuevo en Madrid y creo que serías perfecta para liderarlo, explicó ella sin saber los tumultos emocionales por los cuales estaba atravesando. La idea de mudarme era tentadora, podría dejar atrás este marasmo emocional y comenzar algo nuevo lejos de aquí, pero también significaría dejar atrás a Álvaro justo cuando comenzábamos a explorar esta nueva conexión entre nosotros. Esa misma tarde decidí reunirme nuevamente con Álvaro para hablar sobre lo sucedido y compartirle esta nueva oferta laboral. Encontrarnos era cada vez más complicado, ambos éramos conscientes del peligro implícito en nuestra relación creciente. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos compartido aquel beso significativo días atrás. Al verlo llegar me di cuenta cuánto deseaba estar cerca de él, aunque sabía las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos. ¿Cómo te sientes?, preguntó él al acercarse con esa mezcla familiar de preocupación e interés genuino en sus ojos. No estoy segura, acabo de recibir una propuesta para mudarme a Madrid, respondí mientras intentaba leer su expresión ante esa noticia inesperada. Su rostro mostró sorpresa seguida rápidamente por una sombra de tristeza. Eso es increíble. Pero también había algo más profundo allí, miedo por perderme o tal vez esperanza por encontrar una solución juntos. Es solo una oferta, no he tomado ninguna decisión aún, añadí tratando de calmarlo aunque sentía como mis propias palabras carecían del convencimiento necesario para tranquilizarme a mí misma también.
Mientras hablábamos sobre ello, nuestras manos volvieron a buscarse casi instintivamente. Esta vez fue diferente porque ambos sabíamos lo mucho que estaba en juego ahora. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo los árboles frondosos del parque. Ese beso fue tanto un acto impulsivo como un pacto silencioso entre nosotros dos. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables pero irresistiblemente conectados por algo más grande que nosotros mismos. Al separarnos sentí como todo se complicaba aún más. No podía ignorar los sentimientos ni tampoco las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. La noche había caído sobre Córdoba, y el aire fresco traía consigo un aroma de azahar que me envolvía mientras caminaba hacia el café donde habíamos decidido encontrarnos. La luz tenue de las farolas iluminaba el camino, creando sombras que danzaban a mi alrededor. Había una mezcla de emoción y temor en mi interior. Cada paso me acercaba a una realidad que no podía ignorar. Al llegar, vi a mi sobrino sentado en una mesa apartada, con la mirada fija en su teléfono. Su expresión mostraba una mezcla de ansiedad y expectativa. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, el mundo exterior se desvaneció por un momento. Era como si solo existiéramos nosotros dos, atrapados en nuestra burbuja secreta. «Hola», dijo él con un tono suave casi temeroso. «Hola», respondí mientras tomaba asiento frente a él. La tensión era palpable, no solo por lo que habíamos compartido recientemente, sino por lo que estaba en juego. «¿Cómo te sientes?» Confundido, admitió. «No sé cómo manejar esto». La conversación fluyó entre nosotros con la naturalidad de siempre, pero había un subtexto que no podíamos ignorar. La atracción crecía y se volvía más compleja cada día. Hablábamos de sus estudios, de sus planes futuros, pero cada palabra parecía estar impregnada de algo más profundo. «¿Y si alguien se entera?», preguntó él repentinamente, rompiendo el hilo ligero de la charla. «No lo sé», contesté con sinceridad. «Eso es lo que más me preocupa». La idea de que nuestra relación pudiera salir a la luz me llenaba de inquietud. Mientras hablábamos noté como un grupo de amigos suyos entraba al café. Uno de ellos, Carlos, se detuvo al vernos juntos y frunció el ceño como si sospechara algo. Mi corazón dio un vuelco, no quería que nadie supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros. «Creo que deberíamos irnos», sugerí rápidamente. Él asintió y antes de levantarnos sentí su mano rozar la mía nuevamente. Fue un gesto pequeño pero significativo, nos entendíamos sin palabras. Caminamos hacia la salida del café con el mismo ritmo acelerado en nuestros corazones. La noche continuó envolviéndonos mientras nos dirigíamos hacia uno de los patios andaluces cercanos, donde las flores brillaban bajo la luna llena. El lugar era tranquilo, solo se oían los murmullos lejanos y el canto suave de algún ave nocturna. «Este lugar siempre ha sido especial para mí», le dije mientras buscaba sus ojos entre las sombras. «Para mí también», respondió él con una sonrisa tímida. «Aquí puedo ser yo mismo». El ambiente cálido nos rodeó mientras nos sentábamos en una banca vacía del patio. Hablamos durante horas sobre sueños y deseos ocultos, sobre nuestras vidas separadas pero entrelazadas por ese hilo invisible que nos mantenía unidos. En medio de nuestras charlas profundas y risas nerviosas, una sensación abrumadora me invadió, quería estar con él sin restricciones ni miedos. Era un deseo tan puro como peligroso. De repente él tomó mi mano entre las suyas, ese simple acto encendió una chispa en mi interior. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y su rostro se acercó al mío lentamente. En un instante fugaz y lleno de significado, nuestros labios se encontraron en un beso tierno pero intenso. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas del patio andaluz, fue un momento suspendido en el tiempo donde todo parecía posible y todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio fallido y los juicios familiares fueron borrados por completo. Sin embargo, cuando finalmente regresé a casa esa madrugada, me sentí atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables, mi amor por él y mis obligaciones familiares. El silencio en casa era ensordecedor. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré sigilosamente. Las luces estaban apagadas y la oscuridad parecía reflejar mi estado emocional interno, confusión total sobre cómo avanzar sin poner en riesgo todo lo que había construido hasta ahora. A pesar del alivio momentáneo que había sentido al estar con mi sobrino,
sabía que esto no podía continuar sin consecuencias graves para todos nosotros. A medida que pasaban los días siguientes, cada encuentro se volvía más complicado debido a las miradas furtivas y los silencios cargados entre nosotros. Mis pensamientos estaban constantemente ocupados por los momentos compartidos, incluso mis tareas diarias parecían perder importancia frente a esta nueva realidad emocional. Un día después del encuentro bajo las estrellas, recibí un mensaje inesperado de Carlos: te vi anoche. Mi corazón se detuvo por un instante al leer esas palabras, sabía exactamente a qué se refería y el miedo comenzó a apoderarse de mí nuevamente. No es lo que parece, respondí rápidamente tratando de mantener la calma mientras mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado del teléfono. No te preocupes, contestó él después de unos minutos con una respuesta breve pero cargada, solo quiero asegurarme de que estés bien. La preocupación creció dentro de mí porque comenzaba a sentirme vigilada incluso cuando no estaba cerca del grupo familiar o social habitual. Cada encuentro casual parecía tener más peso del habitual, incluso amigos mutuos comenzaron a hacer preguntas sutiles sobre mis ausencias frecuentes o cambios recientes en mi comportamiento. Una tarde decidí visitar al mercado local para distraerme y encontrar algo normalidad entre frutas frescas y aromas familiares. Mientras paseaba entre los puestos llenos de coloridos productos locales como aceitunas o quesos artesanales, vi a uno de los amigos del sobrino hablando animadamente con otros conocidos cerca del puesto de flores. El corazón me latía desbocado al pensar si habría mencionado algo sobre mí o nuestra relación secreta. La idea misma me hizo sentir vulnerable e insegura ante cualquier posibilidad desagradable que podría surgir si alguien llegara a enterarse realmente. Cuando volví a casa esa noche después del mercado sentí como todo comenzaba a desmoronarse poco a poco. Cada decisión tomada parecía llevarme hacia un dilema moral difícil e inevitable respecto a mi matrimonio fallido contra esta nueva conexión tan intensa e inesperada con mi sobrino. Mientras reflexionaba sobre todo esto antes de dormir esa noche recordé nuestras miradas cómplices bajo las estrellas. Pasamos la noche juntos. Y eso había cambiado todo para siempre. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Córdoba, pero en mi interior había una tormenta de emociones. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de mi sobrino se interponía entre mí y la rutina diaria. Cada vez que pensaba en él, un escalofrío recorría mi espalda. Había algo profundamente perturbador en lo que estaba sucediendo. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero también me llenaba de miedo. El día transcurrió lentamente. Mi marido llegó a casa después del trabajo, su actitud distante y fría era un recordatorio constante de lo que había perdido. Intenté mantener una conversación trivial, hablando sobre los planes para el fin de semana. ¿Qué te parece si vamos a cenar a ese restaurante nuevo en la Plaza de la Corredera?, pregunté con una sonrisa forzada. Si es lo que quieres, respondió él sin entusiasmo, mirando su teléfono como si fuera más interesante que nuestra conversación. Esa indiferencia me dolía más de lo que quería admitir. Al caer la tarde decidí ir a ver a mi sobrino para ayudarlo con su proyecto. Al llegar al café donde nos encontrábamos habitualmente, el aroma del café recién hecho me recibió cálidamente. Me senté en nuestra mesa habitual y esperé ansiosamente su llegada. Cuando entró mis latidos se aceleraron, había algo en su mirada que prometía complicidad y entendimiento. «Hola, tía», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Lista para trabajar?» Siempre, respondí, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Mientras discutíamos sobre sus estudios y compartíamos ideas, las tensiones familiares parecían desvanecerse por un momento. Sin embargo, en medio de nuestras risas y diálogos animados, noté como un grupo de amigos del colegio entró al café y nos miró con curiosidad. La preocupación se apoderó de mí. ¿Qué pensarían si supieran lo que estaba sucediendo entre nosotros? ¿Te gustaría salir un momento?, le sugerí a mi sobrino cuando las miradas comenzaron a incomodarme. Fuimos al patio trasero del café, donde unas flores vibrantes adornaban el espacio. Allí era más privado y podía respirar un poco mejor. ¿Crees que deberíamos tener cuidado? No quiero que esto se convierta en un problema, le dije con sinceridad. Él asintió, pero había una chispa en sus ojos que no podía ignorar. Lo sé, tía, pero no puedo evitarlo.
Justo cuando nuestras manos se rozaron suavemente al intercambiar unos papeles sobre su proyecto escolar, escuchamos risas provenientes del interior del café. Era su grupo de amigos riendo despreocupadamente. Esa risa me recordó la presión externa que pesaba sobre nosotros. Después de nuestra reunión productiva, regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mi esposo me esperaba con una expresión seria, sabía que algo no iba bien entre nosotros. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono acusador. Fui a ayudar a mi sobrino, respondí defensivamente. ¿Ayudar, o simplemente te estás escapando? Su mirada penetrante me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada por cada decisión reciente. La tensión aumentó cuando comenzó a hablar sobre planes familiares inminentes. Vamos a hacer un viaje este fin de semana para visitar a mis padres. No creo poder ir, tengo cosas pendientes aquí, intenté argumentar. Esto es importante para la familia, insistió él con firmeza. Las palabras resonaron en mi mente mientras me retiraba a la habitación esa noche. Allí estaba yo nuevamente atrapada entre dos mundos, el deber familiar y mis deseos ocultos por mi sobrino. Al día siguiente recibí una llamada inesperada de él. Tía, necesitamos hablar. Su voz sonaba preocupada y eso solo aumentó mi ansiedad. Nos encontramos nuevamente en nuestro rincón habitual del café. Esta vez había una sombra sobre su rostro que no podía ignorar. Mi madre sospecha algo, he estado preguntando por ti, confesó mientras jugaba nerviosamente con sus manos. No puede ser, ¿qué le has dicho? La inquietud creció dentro de mí como una ola imparable. Nada, solo le dije que estábamos trabajando juntos, respondió él rápidamente. El ambiente se tornó pesado. Sabía lo delicado de nuestra situación y como cualquier comentario podría desatar rumores indeseados entre nuestras familias. Sin embargo, las palabras brotaron sin control. No quiero perderte. A medida que hablábamos sobre nuestros sentimientos compartidos, la presión aumentaba. Cada palabra parecía estar cargada con consecuencias potencialmente devastadoras para ambos lados de nuestra familia. Regresé a casa esa noche sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo ya estaba acostado cuando entré al dormitorio. No hubo palabras entre nosotros esa noche ni ningún intento por parte mía para romper el silencio incómodo. El viaje familiar se acercaba rápidamente y no podía evitar pensar cómo eso podría cambiar todo lo que habíamos construido hasta ahora. A medida que pasaban los días previos al viaje familiar, las tensiones aumentaban dentro de mí como un volcán listo para estallar. Cada mirada furtiva hacia mi sobrino durante nuestras reuniones solo intensificaba el conflicto interno entre el deseo y la culpa. Finalmente llegó el día del viaje. Mientras conducíamos hacia la casa familiar, las palabras de mi esposo resonaban en mis oídos. Esto es importante para la familia. Pero yo sabía muy bien cuánto significaba también este tiempo lejos junto a él. Al llegar al hogar familiar fue evidente cómo las dinámicas habían cambiado sutilmente desde nuestra última visita. Miradas inquisitivas eran lanzadas hacia mí desde todos los rincones mientras intentaba actuar normalmente frente a ellos. Pero cada vez que veía a mi sobrino cruzar la sala o escuchar su risa resonando entre los demás miembros familiares me recordaba lo frágil y prohibido de nuestra relación secreta. Esa noche mientras cenábamos juntos bajo las luces tenues del comedor familiar sentí como los ojos curiosos seguían nuestros movimientos cada vez más intensamente. Incluso uno de sus amigos mencionó casualmente, parece haber algo especial entre ustedes dos. Mis mejillas ardieron ante esa insinuación y rápidamente cambié el tema hacia otra cosa mientras trataba desesperadamente mantenerme tranquila ante todos ellos. Sin embargo, después de esa cena llena de tensión decidí hablarle a solas bajo las estrellas en el patio trasero donde tantas veces habíamos compartido secretos antes. No puedo seguir así, siento como si todo estuviera colapsando. Él me miró fijamente antes de responder, tía, tengo miedo. Esa confesión resonó profundamente dentro mío mientras comprendía cuán vulnerables éramos ambos ante esta situación imposible. Pero justo cuando comenzábamos a encontrar consuelo mutuo bajo ese cielo estrellado escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi esposo quien parecía haber salido tras nuestro rastro durante toda la cena. Con una expresión furiosa en su rostro dijo, necesitamos hablar. Su tono dejaba claro que esto sería mucho más complicado de lo imaginado.
La relación se ponía realmente a prueba mientras nos enfrentábamos juntos ante un ultimátum inminente. La tensión en el aire era palpable. Mientras mi esposo me miraba con furia, sabía que la discusión no iba a ser fácil. Había estado sintiendo un torbellino de emociones, y cada palabra que él pronunciaba solo aumentaba la confusión en mi mente. No puedo seguir así, le dije, tratando de mantener la calma. Necesitamos hablar sobre nuestra relación. Él se cruzó de brazos, su mirada fija en mí como si buscara respuestas en mi rostro. ¿A qué te refieres? ¿Acaso piensas que esto es solo un juego? Su voz era dura, había un matiz de vulnerabilidad que no podía ignorar. La verdad era que yo misma no estaba segura de lo que estaba pasando. Mientras tanto, en mi mente las imágenes del sobrino y las noches que habíamos compartido se entrelazaban con los recuerdos de un matrimonio que alguna vez fue sólido. Había una parte de mí que anhelaba la conexión emocional que había encontrado con él, pero también una profunda culpa por traicionar los votos matrimoniales. Es solo que, comencé a decir, pero las palabras se me atragantaron. No podía confesarle lo que realmente sentía por su hijo. La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Miré hacia la ventana, el sol se filtraba a través de las nubes grises, reflejando mi estado interno. No puedes seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros, continuó él, su voz más suave ahora. ¿Qué estás pensando? En ese momento sonó el teléfono y ambos nos quedamos en silencio. Era el sobrino, sabía que tenía que contestar aunque el peso del momento me oprimiera el pecho. Hola, respondí con un hilo de voz. ¿Tía? Necesito hablar contigo, dijo él, su tono sonando preocupado. Ahora no es buen momento, le respondí rápidamente, sintiendo como mi corazón latía más rápido al pensar en lo que podría decirme. Por favor, es importante, insistió. Colgué y volví a mirar a mi esposo. No puedo seguir así, repetí en voz baja. El ambiente se volvió aún más tenso cuando escuché un golpe en la puerta. Era el sobrino, había decidido venir sin avisar. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo complicado de la situación. Cuando entró noté su expresión ansiosa. Lo siento por interrumpir, dijo mientras se pasaba una mano por el cabello desordenado. Pero realmente necesito tu ayuda con algo. Mi esposo me miró con desconfianza mientras yo trataba de mantener una fachada tranquila. Claro, ¿qué necesitas?, pregunté mientras intentaba ocultar la inquietud en mi voz. Es sobre mis estudios, he estado hablando con una amiga y creo que ella puede ayudarme, pero no estoy seguro si debo confiar en ella. Sus ojos buscaban respuestas en los míos. Mientras hablaba, sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo nuestra relación había evolucionado hasta ese punto crítico. La idea de perderlo me llenó de miedo, incluso podría ser la clave para salir del laberinto emocional en el cual estaba atrapada. ¿Por qué no le das una oportunidad?, le sugerí, tratando de sonar objetiva y distante mientras mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral al cual me enfrentaba cada día. Mi esposo interrumpió, ¿y tú qué sabes sobre eso? Siempre estás demasiado ocupada para darte cuenta. Sus palabras fueron como dagas afiladas, sentí como la culpa volvía a apoderarse de mí. No es cierto, protesté débilmente. Pero dentro sabía que había algo más grande en juego aquí, algo más oscuro y complicado entre nosotros tres. El sobrino miró hacia abajo y luego volvió a mirarme, no sé si debería hablarte sobre esto ahora. No hay problema, le dije rápidamente para calmarlo antes de sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos diferentes, uno donde era tía y otra donde existían sentimientos prohibidos e inconfesables. La conversación se tornó incómoda cuando mi esposo decidió salir del cuarto sin decir nada más. A medida que él cerraba la puerta tras él, sentí como el aire se volvía más ligero pero también más denso al mismo tiempo. ¿Qué está pasando entre ustedes?, preguntó el sobrino con franqueza inesperada mientras sus ojos brillaban con curiosidad e inquietud. No es nada, intenté responder pero las palabras morían antes de salir completamente de mis labios. La verdad era mucho más compleja y dolorosa para compartirla así como así. Lo siento si he causado problemas, continuó él con sinceridad genuina, su preocupación me hizo recordar por qué había comenzado todo esto.
Su lucha académica necesitaba apoyo y yo estaba dispuesta a dárselo sin pensar demasiado en las consecuencias personales para mí misma. No te preocupes por eso, respondí finalmente después de una pausa incómoda mientras pensaba si debería contarle sobre mis propios dilemas internos o simplemente dejarlo pasar como si nada hubiera sucedido entre nosotros dos anteriormente. Sin embargo, esa noche no pude evitar recordar nuestras conversaciones pasadas llenas de risas y complicidad, esos momentos compartidos donde nuestros mundos parecían fusionarse sin barreras ni tabúes sociales marcados por nuestra relación familiar directa. Mientras tanto, decidí dar un paseo para despejar mi mente atormentada por todas estas emociones contradictorias acumuladas dentro mío durante semanas enteras sin descanso alguno desde aquel primer beso robado bajo las estrellas titilantes. Caminé hacia la plaza de la corredera donde los aromas del tapeo tradicional inundaban mis sentidos, recordando aquellos días felices previos al caos actual. El bullicio del mercado local parecía alejarme momentáneamente del peso abrumador sobre mis hombros, aunque sabía perfectamente bien que las decisiones debían tomarse pronto antes del inevitable desenlace final inevitablemente cercano. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo dormido frente al televisor apagado, su rostro sereno contrastando dramáticamente con todo lo ocurrido recientemente entre nosotros tres. Me pregunté si alguna vez podríamos volver atrás o si simplemente estábamos condenados a vivir esta vida llena de mentiras silenciosas. Sin embargo, esas preguntas quedaron suspendidas cuando decidí entrar al cuarto del sobrino antes de dormir. Al abrir suavemente la puerta vi su rostro iluminado débilmente por la luz tenue proveniente del pasillo. A veces pienso, comenzó el titubeante antes incluso terminar su frase cuando lo interrumpí abruptamente, no hablemos más sobre esto ahora. Pero ya era demasiado tarde porque nuestras miradas se encontraron intensamente cargadas con significados ocultos detrás cada parpadeo sutil. A medida que nos acercábamos lentamente uno hacia otro sentí como toda lógica desaparecía ante esa atracción inexplicable cada vez más fuerte entre nosotros dos. Y justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse nuevamente escuchamos un ruido proveniente del fondo. El sonido familiar rompió aquel instante mágico llevándome nuevamente hacia la realidad cruda donde todo podía cambiar drásticamente sin previo aviso. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión prohibida antes siquiera tuviera oportunidad de decidir qué camino escoger finalmente. La tarde se tornó pesada en la casa familiar. La reunión estaba en pleno apogeo con risas y voces resonando en cada rincón. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja de tensión. Miraba a mi sobrino, sentado al otro lado de la mesa, su sonrisa iluminando el ambiente, pero también llenándome de un miedo profundo. La idea de que nuestra relación pudiera ser descubierta pesaba sobre mí como una losa. Mientras servían la comida, mi esposo se acercó para preguntarme algo sobre el menú. Su tono era cortante como si cada palabra estuviera cargada de reproches. ¿Por qué no estás más presente?, me dijo con un gesto que dejaba claro su descontento. Intenté sonreír, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La mirada de mi sobrino me daba fuerzas y, a la vez, me recordaba lo que estaba en juego. En medio de la cena, un comentario casual de un familiar encendió una chispa de tensión. ¿Y tú qué tal con tus estudios?, preguntó uno de mis hermanos a mi sobrino. Él respondió con confianza, pero sentí que había algo más detrás de su mirada. Era como si estuviera considerando compartir algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo. A medida que avanzaba la noche, los murmullos y risas se convirtieron en un telón de fondo distante mientras mis pensamientos giraban en torno a nuestra situación. La culpa y el deseo chocaban dentro de mí como olas furiosas contra una roca. ¿Era posible seguir así? ¿Podía permitir que esta conexión creciera sin consecuencias? Un momento crítico llegó cuando todos comenzaron a hablar sobre planes futuros y expectativas familiares. Mi sobrino se quedó callado por un instante prolongado antes de mirar hacia mí con una intensidad que me hizo temblar. Tía, dijo finalmente, necesito hablar contigo. El mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras sus palabras flotaban entre nosotros. Ahora, le respondí casi en un susurro, consciente de las miradas curiosas alrededor. Sí, insistió él levantándose lentamente y haciendo un gesto para que lo siguiera al patio trasero donde podríamos hablar sin ser escuchados. El aire fresco nos envolvió al salir fuera,
las luces del jardín parpadeaban suavemente como estrellas atrapadas en el suelo. Aún así, la atmósfera era densa con lo no dicho. ¿Qué es tan urgente?, pregunté mientras intentaba mantener la calma. Se detuvo y respiró hondo antes de hablar. No puedo seguir ocultando lo que siento. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. La incertidumbre me llenó, sabía que esa conversación podría abrir una puerta que nunca debería haberse abierto. Pero, ¿y tu familia, y lo que hemos hecho? Mis dudas eran palpables entre nosotros. Él dio un paso más cerca, su mirada fija en mis ojos. No puedo imaginar mi vida sin ti. Su sinceridad era abrumadora y provocativa al mismo tiempo. De repente escuchamos un ruido proveniente del interior. Alguien había abierto la puerta del salón y las voces comenzaron a acercarse hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar qué pasaría si alguien nos veía juntos ahí afuera. En ese instante crucial comprendí que todo lo construido podía desmoronarse ante nuestros ojos. Regresamos rápidamente a la mesa justo antes de que alguien nos llamara para servir el postre. Las conversaciones continuaron fluyendo como si nada hubiera pasado entre nosotros, sin embargo, yo sabía que todo había cambiado irrevocablemente. La noche avanzó y las tensiones familiares aumentaron cuando surgieron viejos rencores durante una discusión trivial sobre política local. Mi esposo se mostró especialmente incisivo, señalando detalles menores para desviar la atención hacia mí. Siempre estás distraída últimamente. La presión aumentaba mientras sentía el peso del juicio familiar sobre mis hombros. Con cada comentario hiriente lanzado por él hacia mí, recordé las dulces palabras de mi sobrino: no puedo imaginar mi vida sin ti. Esa frase reverberaba dentro de mí mientras intentaba mantenerme serena ante los demás. Al final de la cena decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Mirando hacia las estrellas brillantes sobre Córdoba, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos incompatibles y sintiendo el ardor del deseo por alguien tan cercano a mí. Fue entonces cuando vi a mi sobrino acercarse nuevamente, esta vez su expresión era grave y determinada. Tía, comenzó con voz baja pero firme, no puedo seguir así. El corazón me latía con fuerza mientras él continuaba: si no hablamos ahora sobre esto, no sé qué pasará. Su sinceridad provocó un torbellino dentro mío. Estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia si eso significaba aclarar nuestras emociones. ¿Qué propones?, pregunté casi temiendo su respuesta. Podemos encontrar una solución juntos, sugirió él cautelosamente. Pero antes de poder responderle adecuadamente escuchamos pasos acercándose desde el interior nuevamente. Esta vez era uno de los primos más jóvenes riendo despreocupadamente mientras se dirigía al balcón. La risa rompió el momento tenso entre nosotros y nos obligó a separarnos físicamente justo cuando todo parecía estar al borde del desbordamiento emocional. El malentendido casi revela nuestra conexión prohibida ante todos, solo faltaba un pequeño empujón para caer por completo en el abismo. Mientras regresábamos juntos al interior con sonrisas forzadas dibujadas en nuestros rostros, sentí como cada segundo contaba hacia una inevitable revelación o ruptura total entre nosotros. La noche terminó pero no sin dejarme inquieta por lo sucedido. Sabía que no podía seguir viviendo esta dualidad mucho tiempo más sin enfrentar las verdades dolorosas que acechaban tras cada encuentro furtivo y cada mirada robada entre nosotros. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Córdoba, pero yo no podía disfrutar de su calidez. La oferta de mudarme lejos pesaba en mi mente como una losa. La idea de dejar todo atrás, de escapar de este laberinto emocional, parecía tentadora, pero también aterradora. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, cada paso resonaba con la incertidumbre de lo que estaba a punto de enfrentar. El café donde solíamos encontrarnos era un refugio familiar. El aroma del café recién hecho y las tostadas con tomate me envolvían en un abrazo nostálgico. Sin embargo, hoy no había consuelo en esos sabores. Cuando el sobrino llegó, su expresión era grave, su mirada reflejaba una determinación que me inquietó. «Quiero hablar contigo», dijo con voz firme, sentándose frente a mí. Había algo en su tono que me hizo sentir que estábamos al borde de un precipicio. ¿Sobre qué?, pregunté sintiendo cómo la tensión se acumulaba entre nosotros como una tormenta inminente. Sobre nosotros y lo que hemos hecho, respondió.
No puedo seguir así. Estoy listo para confesarlo todo a mi familia. El golpe de sus palabras me dejó sin aliento. La idea de que nuestra relación pudiera ser expuesta era aterradora. ¿Estás seguro? No sabes lo que eso podría significar, le advertí intentando contener el pánico que comenzaba a aflorar en mi interior. No puedo vivir con este secreto más tiempo, insistió él, sus ojos fijos en los míos. Lo siento por ti y por lo que has perdido. Su sinceridad me hizo cuestionar mis propias decisiones. La culpa y la confusión se entrelazaban en mi corazón mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. No es solo tu vida la que está en juego, murmuré finalmente. Hay más en esto. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Las mesas del café estaban llenas de familias y amigos ajenos a nuestro drama personal, sumidos en sus propias conversaciones despreocupadas mientras nosotros enfrentábamos la cruda realidad. La oferta laboral seguía presente en mi mente como una salida posible. Mudarme lejos podría ser una forma de escapar no solo del matrimonio fallido sino también del dilema moral que enfrentaba con él. Pero dejar atrás a mi sobrino significaría renunciar a lo único que había traído luz a mis días oscuros. Si decides hacerlo, estaré aquí para apoyarte, le dije finalmente, aunque sabía que mis palabras eran un intento desesperado por mantenerlo cerca mientras luchábamos contra el inevitable desenlace. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso de nuestras decisiones compartidas. No quiero perderte, confesó con voz temblorosa. Las horas siguientes transcurrieron entre conversaciones tensas y silencios incómodos mientras tratábamos de encontrar una solución a nuestra situación insostenible. El día se deslizaba hacia la tarde cuando decidimos dar un paseo por la plaza de la Corredera para despejar nuestras mentes. Las risas y los gritos festivos resonaban alrededor nuestro mientras los niños jugaban y las familias disfrutaban del ambiente vibrante del lugar. Sin embargo, cada rayo de sol parecía burlarse de nuestra angustia interna. Éramos dos almas perdidas intentando encontrar sentido a lo imposible. ¿Qué harías si te mudas?, preguntó él repentinamente mientras observábamos a un grupo de jóvenes bailar al ritmo del flamenco. No lo sé. Quizás intentaría comenzar de nuevo, respondí sin convicción. La verdad era que no tenía idea de cómo sería esa nueva vida sin él ni sin el peso del matrimonio fallido. Mientras hablábamos, sentí cómo se acercaba el momento decisivo. La revelación estaba al alcance de nuestras manos y aún así parecía inalcanzable. Al regresar al café para tomar un último sorbo antes de despedirnos, noté algo extraño en el aire, miradas furtivas dirigidas hacia nosotros desde otras mesas, susurros apenas audibles flotaban como sombras alrededor nuestro. Era evidente que nuestra conexión había comenzado a levantar sospechas entre quienes nos rodeaban. Tenemos que tener cuidado, le advertí con voz baja cuando nos sentamos nuevamente juntos. No podemos permitir que nadie descubra lo nuestro. Él asintió, pero su rostro reflejaba una mezcla de desafío y miedo. Estaba decidido a seguir adelante sin importar las consecuencias. Mientras nos despedíamos frente al café, el corazón me latía desbocado ante la posibilidad inminente del caos familiar si decidía confesarlo todo. Pero también había un destello de esperanza, quizás esta era la oportunidad para liberarnos ambos del peso del secreto. Sin embargo, antes de poder procesar mis pensamientos o formular alguna respuesta coherente ante su decisión inminente, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo el momento tenso entre nosotros. Era un mensaje inesperado: necesitamos hablar sobre tu marido. Las palabras retumbaron dentro mío como un eco ominoso. Sabía quién estaba detrás del mensaje y qué significaba eso para todos nosotros. El mundo pareció detenerse mientras miraba a mi sobrino, su expresión cambiando rápidamente entre sorpresa e inquietud ante la revelación inminente que podría cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué sucede?, preguntó él al notar mi palidez repentina. No puede ser, murmuré mientras mis manos temblaban sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba lista para estallar. La realidad comenzó a desmoronarse bajo mis pies cuando comprendí las implicaciones. No solo enfrentaría las consecuencias por nuestra relación prohibida, sino también los secretos oscuros escondidos tras años de matrimonio fallido. Mientras mirábamos hacia el horizonte incierto frente a nosotros, entendí que esta vez no habría retorno posible. Estábamos atrapados en una red compleja tejida por decisiones pasadas y futuros inciertos.